Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Buenos días, Casa de Oración a las Naciones y a todos los amigos que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Y quiero dar gracias por su atención que han estado prestando y también por su atención a los mensajes cortos que estoy mandando entre semana. También quiero agradecer a todas las personas que han estado enviando sus ofrendas a través de la página web por las circunstancias. Estar pendiente de esos asuntos y seguir creyendo al Señor, independiente de lo que estemos viviendo. Gracias a Dios y a ustedes por todas las bendiciones que hemos recibido. Hoy vamos a estar tocando un tema que es una celebración que estaríamos haciendo en la iglesia. Primera vez en toda mi vida que celebro el día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén en mi casa. Pienso que es primera vez porque desde muy pequeña siempre asistía a este evento. Les invito a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre amado, doy gracias este día. Damos gracias porque nos podemos unir a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y que está en todos los lugares. Así que para Dios no hay distancia ni hay tiempos. Señor, gracias porque tú nos puedes unir a través de tu Santo Espíritu en este día. Toca nuestros corazones, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Aunque la palabra sea una palabra muy sencilla, dispón mi corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia a nivel mundial hoy celebraríamos, como lo dije, el Día de Ramos o la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, dando inicio a lo que llamamos la Semana Santa, celebrando días como el jueves, el viernes, el sábado y el domingo con diferentes tipos de palabra. Pero hoy vamos a trabajar desde casa y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12, y vamos a estar mirando algunas de las porciones de esta palabra. Se titula La entrada triunfal a Jerusalén y aparece en la pantalla, dice lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y lo montó sobre él como está escrito. ¿Qué ocurrió cuando Jesús entra a Jerusalén y lo reciben como el Rey de Reyes y le dan palmas y lo adoran? Es recibido como el rey y es reconocido como un gran rey por todas las grandes maravillas que estaban escuchando. Muchos estaban entusiasmados y habían oído hace poco que había resucitado a Lázaro y lo veían resucitado y muchos otros eventos, por lo cual el Señor empezó a llamar la atención del pueblo de Israel, de los judíos, y cuando Él entra triunfante a Jerusalén, le reciben con gran gozo, con alegría y lo exaltan como al Rey de Reyes. Yo sé que para algunos es complicado a veces cuando se están en momentos como los que vivimos decir vamos a alabar a Dios, pero es lo que Dios quiere de nosotros, que le alabemos en los momentos críticos. El pueblo de Israel también estaba pasando cosas difíciles. El pueblo de Israel estaba bajo un gobierno, era el gobierno romano, el imperio de los romanos, y los tenían con impuestos que ya no soportaban para pagar, estaban en la miseria, tenían muchas necesidades y era cuando más anhelaban que viniera el Mesías a traerles salvación una vez más. Ellos estaban esperando al Mesías. Bueno, entonces le dieron alabanza.
los que estuvieron ahí lo adoraron de muchas maneras, a través de las palmas, de los cantos. Y debemos levantar alabanza. La alabanza apacigua muchísimas cosas que hoy nos rodean. La alabanza levanta nuestro espíritu y la alabanza nos permite una conexión especial entre mi espíritu y el espíritu de Dios para tomar fuerzas y continuar hacia adelante. Jesús vino y entró como el Rey de Reyes y entra a Jerusalén. Solo que a veces las cosas que Jesús hace o las cosas que hace Dios no nos parecen a nosotros como nos gustaría. Pero siempre al final Jesús tiene lo mejor para sus hijos y para su pueblo. Es la primera enseñanza que tengo. Le alabo y siempre esperando que aunque no me guste lo que está pasando, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y siempre nos sorprende. Segundo, Jesús entró montado en un pollino y siempre hemos hablado sobre este capítulo que es esa representación de la humildad. Y hoy, usted y yo, más que nunca, debemos mostrar humildad. Jesús nos lo enseña, entrando en un pollino, siendo el Rey de Reyes y el dueño de todas las cosas. A través de cosas tan sencillas como entrar en un pollino, Él avergonzó a los poderosos, a los ricos, a los intelectuales, a todos los avergonzó. Hoy, usted y yo debemos caminar en humildad, bajarnos de tantas cosas en las que nos movemos y aprender qué es lo que el Señor está hablando a todos nosotros en este momento. Tener el entendimiento de lo que es realmente humildad de parte de Dios y saber que la humildad va acompañada siempre de saber hacia dónde Dios nos lleva y poder responder con un acto de obediencia. Todos estamos pasando por algo muy complicado y si algo hemos pasado en las naciones sin excepciones es sin excepciones. Los ricos por ser ricos, los pobres por ser pobres, los de clase media por ser de clase media, los de diferentes culturas, diferentes etnias, todos hemos estado tocados en esa parte de nosotros donde nos quiebra cosas como el orgullo, donde nos quiebra cosas de las que dependíamos de una manera fuerte y Dios nos está llamando a la humildad y a reconocer que Él es el Dios de todos y de todas las cosas. Hay algo que ha resultado del llamado de atención y es que todas las naciones están luchando. Todos están luchando por salir de la mejor manera de esta circunstancia. Y la mayoría han tenido la mejor actitud para ayudar a la humanidad a salir de este tiempo que estamos en cuarentena. Así que la segunda recomendación es mantengámonos en humildad. Tengamos cuidado lo que hablamos, lo que expresamos, porque a veces tenemos nosotros al Señor Jesucristo, juzgamos muy mal o muy fuerte y no estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a mostrar el amor de Dios y a ser humildes frente a todas las circunstancias. Vamos a mirar otro de esos versículos o enseñanzas que Dios nos da a través de esto. Jesús también sufrió. Jesús también sufrió. Jesús cuando entra por esa puerta de la ciudad de Jerusalén, Él sabía que iba a pasar todos esos días. Jesús sabía y Él hubiese podido decirle a Dios, no quiero entrar, no voy, pasa de mí esa copa, pero Jesús no lo hizo. Jesús entró a cumplir las promesas que había hecho Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Él vino y sufrió. ¿Por qué sufrió? Él sufrió traiciones. Él fue tentado, pero no pecó. Él fue arrestado. Él fue
se le levantaron falsos testimonios, fue condenado, fue latigado, sufrió burlas, tuvo que cargar la cruz hasta la muerte y fue crucificado de una manera muy brutal. Jesús sufrió. Esa semana de la entrada triunfal a Jerusalén, él sabía que entraba una de las semanas más difíciles de toda su vida, porque tenía que cruzar por un ámbito tan oscuro y llevar todo nuestro pecado para clavarlo en la cruz del Calvario y de allí levantarse victorioso y resucitar para darnos a nosotros vida y vida en abundancia, vida eterna. Él lo hizo. Él pudo no haber obedecido, pero Él nos enseña a través de esa entrada triunfal, sabiendo quién era y qué iba a pasar, nos enseña obediencia, aunque las dificultades y aunque las cosas parecen como tan complicadas, Dios nos llama a alabarlo, a caminar en humildad y a seguir en obediencia. Si no hemos puesto algunas cosas de nuestra vida todavía en línea, esta semana Dios nos recomienda o nos sigue llamando la atención, pongámoslas en orden, tomemos decisiones, cambiemos el rumbo a nuestra vida. Pienso que todos como iglesia necesitamos ajustar nuestras vidas porque los cambios, así no queramos, son inminentes. Yo tengo que confesar algo aquí en este momento, y es que a mí personalmente no me gustan los medios de comunicación. Me gusta hablar en público, pero saber que está la gente y pantallas, cámaras, nada de eso me ha gustado. Y las personas me habían dicho, pastora, cuando transmite, póngalo, vaya, haga. Y yo, ay no, y ay no. Y este tiempo me ha tocado dejar mi orgullo, bajar mi soberbia, lo que no quiero, y hacerlo con humildad y con amor para la iglesia, porque Dios lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Así que para mí esto no es fácil, pero lo hago con mi corazón y con amor para que ustedes tengan un alimento cada día en sus casas. Bueno, la palabra de Dios también me enseña que Dios cumple. Ese versículo en el verso 14 dice, y vamos a mirarlo en la pantalla, versículo 14 dice, halló Jesús un asno y montó con él como está escrito. Su entrada triunfal a Jerusalén también era el cumplimiento de la palabra que estaba escrita en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. En muchas de las Sagradas Escrituras, y aquí se cumplió una que estaba escrita en Zacarías 9:9. La palabra de Dios se cumple, la del Antiguo Testamento se cumple en cada uno de los tiempos que Dios tuvo determinado para hacerlo. Y ese día de la entrada triunfal a Jerusalén se estaba cumpliendo un día que aún el apóstol, uno de los apóstoles le llama, que es una entrada, el apóstol en Lucas encontramos que lo llama el año agradable del Señor. Aunque era un año muy complicado y muy doloroso para Dios, fue un año llamado el año agradable para el Señor. Porque aunque fue complicado, el final fue glorioso. Este tiempo, Dios también está cumpliendo una promesa, una de las promesas que están escritas en sus Sagradas Escrituras, y es que vendrían señales de los últimos tiempos. Y lo que hoy vivimos es una señal de los últimos tiempos, donde el Señor nos está llamando también a poner atención, a echarle aceite a las lámparas para que estemos listos para su segunda venida. Porque esta señal nos está recordando de una manera muy fuerte que hay una segunda venida, y como iglesia debemos estar listos como las vírgenes, aquellas 5 vírgenes que tenían lámpara aceite en su lámpara, tenían aceite en su lámpara, y ellas estaban listas cuando vino para la venida del Señor Jesucristo. Alistémonos también nosotros. Y vivamos cada día como que si esa noche es la noche que Dios viene por su iglesia
para estar en esas bodas del Cordero y celebrar en el cielo con Él grandes cosas maravillosas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y son sus promesas. También hay otra promesa que Él nos está dando y dice la palabra, la vamos a leer, está en el versículo 15, aparece en la pantalla. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. No temas, hija de Sión. En esa entrada triunfal el Señor nos dice, no temas, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Es la iglesia. Somos usted y yo. Los que creen en el Señor Jesucristo son esa hija de Sión. Y Dios dice, no temas. Aunque son momentos difíciles, aunque Él mismo entrará a los momentos más oscuros de su vida, a enfrentarse con la muerte, a bajar al Seol, a quitar las llaves del infierno y a levantarse glorioso, nos dice, no temas, hijos. Hoy igual nos lo repite y nos lo ha dicho una y otra vez todo este tiempo. No temas, porque Él está con nosotros, porque Él viene pronto. Son señales donde nos dice, no temas. Y no debemos tener temor. Nuestra confianza no quiere decir que ignoremos y seamos insensibles, no. Lo que quiere decir es que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en sus promesas. En Isaías 41:10, que aparece también en la pantalla, Dios también nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Este versículo de Isaías 41:10 nos dice, no temas porque Él está contigo. Hoy día de Ramos, Dios nos vuelve a decir, como cuando entró por la puerta de Jerusalén, entrando como el Rey de Reyes y siendo tan alabado y aplaudido, hoy también de esa misma manera nos responde y nos dice, no temamos porque Él está con nosotros. Siempre, no en algunas ocasiones, no de vez en cuando, siempre, siempre el Señor está con nosotros en todos estos momentos que hemos tenido que vivir. Y en los momentos que no solo nosotros, sino muchas personas en todo el mundo han tenido que vivir. No tengamos temor y estemos creyendo que estamos bajo el abrigo del Altísimo y sus alas nos siguen cubriendo. Somos su iglesia y debemos creer, porque Jesús ya triunfó en la cruz del Calvario. Estamos celebrando algo que ocurrió hace más de 2000 años. Jesús entró a Jerusalén, pero Él cuando termina la semana y al día siguiente, después del sábado, viene el día de resurrección, Él ganó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario encontramos un resumen precioso. A mí me encanta ese resumen y está en Isaías 53, desde el versículo 4-5. Yo le animo a que en su casa lea esa porción de las Sagradas Escrituras que es Isaías 53. Va a aparecer ahí en la pantalla y dice lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas todos fuimos curados. Todos fuimos curados. Todo fue puesto en la cruz del Calvario. Fue puesto primero que todo nuestro pecado. Así que si hay algo de lo que tiene que arrepentirse, no espere más ni dude más. Arrepiéntase delante del Señor, ponga su vida en orden, no siga cometiendo el mismo pecado y alíñese con Dios. Él llevó todo nuestro pecado, Él cargó todas nuestras inmundicias, Él cargó todas las cosas que nosotros hayamos podido hacer e inimaginables que ha cometido la humanidad. Él las llevó allá.
Eso es para darnos victoria, para traernos paz. Es decir, que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros dolores emocionales, Él llevó nuestros dolores físicos, Él llevó nuestros cautiverios, Él llevó todas esas cosas que nos lastiman como seres humanos. Todo fue clavado en la cruz del Calvario. También llevó nuestra pobreza, también llevó todas las circunstancias que tienen que ver con la economía y con todas las cosas que nos aquejan en el diario vivir. Cristo lo clavó todo en la cruz y dándonos victoria sobre todas las cosas, y solamente nos dice que pidamos, que le creamos a Él y que pidamos, que solamente es que no sabemos pedir y no sabemos cómo pedirle, pero ¿por qué no sabemos? Porque a veces no tenemos relación con su palabra. Pero igual hoy, a través de esa entrada triunfal a Jerusalén, nos está hablando de que nosotros también podemos acercarnos igual en todas las temporadas y buscar a Dios y descansar en un Dios poderoso que todo lo venció en la cruz del Calvario. Esa es la palabra que hoy Dios nos da. El versículo 16 también me llama mucho la atención y dice lo siguiente, aparece en la pantalla. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Los apóstoles, los seguidores, los discípulos no entendían todo lo que estaba pasando el día que Jesús entró triunfante, que Jesús entró y fue adorado, y no entendían tampoco las palabras que les decía. Igual, hoy hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que nosotros vivimos en la vida y no las alcanzamos a comprender, a entender. A veces la dimensión es tan grande que no alcanzamos o es tan fuerte que nuestra mente no alcanza a comprender por qué las estamos pasando, qué es lo que estamos pasando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. A veces no entendemos, pero al final de todas las cosas, todo pasa y termina. Al final, los apóstoles y los discípulos, fieles seguidores de Jesucristo, nos dice aquí, cuando vieron que Jesús fue glorificado, entonces entendieron lo que Jesús había dicho aquel día. Hoy vivimos momentos, cuando pasamos situaciones difíciles, vemos que terminan. Hay naciones que, como la China, ya ha levantado su cuarentena, pero seguimos otros países y otros hasta ahora están iniciando. Sí, a veces no entendemos los momentos que vivimos, pero nos dejan un aprendizaje, nos hacen crecer como personas. Pensamos, nos enseñan a valorar lo que realmente es importante. Nos enseñan a fortalecernos en nuestra fe y a tener nuestra confianza en Dios. Nos enseñan lo que realmente es importante y nos enseñan a valorar lo que realmente es importante, y es buscar el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo esto ha hecho que busquemos a Dios con más fervor, y que si nunca lo habíamos vuelto a buscar, volvamos a decirle, Señor, aquí estoy, ten misericordia. Buscar primeramente el reino de Dios, que las cosas, y que estar buscando tanto las cosas materiales. Nos hemos afanado tanto por las cosas materiales, hemos perdido tanto el enfoque, y esto nos ha llevado a pensar que no solo las cosas materiales es lo importante, que lo primero es buscar el reino de Dios, que el resto viene por añadidura. Aprendemos muchas cosas, a valorar la familia. Esas circunstancias difíciles, cuando las pasamos no las entendemos, pero cuando pasan aprendemos y tenemos grandes riquezas en las cuales hemos crecido como seres humanos, y también nos lleva a la madurez.
Eso es importante que ocurra en nuestras vidas. Y todo si permanecemos creyendo en las promesas de Dios. Hay otra porción de la Biblia que vamos a leer y está en el versículo 17, aparece en la pantalla. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Algo que tomo de esta porción de las Sagradas Escrituras es recordar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Recordar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Porque nuestras vidas, cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nos fortalece, aumenta mi fe, el saber que un día estuve en un momento difícil, en un momento oscuro, en un momento hasta de luto, y Dios de ahí nos fortaleció y nos sacó. Recordar las maravillas y las obras que Jesús hace nos ayuda a cruzar momentos como el día de hoy. Pero también cuando nosotros damos testimonio de Señor Jesucristo, muchos llegan por las señales que se hacen. Otros llegan porque muestro yo cuánto le amo. Otros llegan porque un día escuchan el testimonio del Señor Jesucristo a través de nosotros. Por eso contar lo que Dios hizo en nuestras vidas es muy importante. Muchos llegaron a adorar a Dios, muchos llegaron con sus palmas, otros llegaron por la curiosidad de conocerlo, otros llegaron por una necesidad, por obtener un milagro de Él. Pero todos se acercaron con un propósito específico: estar y conocer al Dios, al Señor Jesucristo, al Mesías, a Emanuel, al Dios con nosotros, que entraba ese día por las puertas de Jerusalén. Claro que tenemos que tener algo, como nos lo dice en el último versículo, en el versículo 19. Dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Siempre habrá personas que por la incredulidad, que por el orgullo, que por la prepotencia, no van a poder ver las maravillas ni van a poder entender lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros tiempos. Desafortunadamente, en este tiempo también las vamos a tener. Y hay que reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque pasar crisis sin tener una creencia clara en nuestro Creador es mucho más difícil. Va a ser mucho más tardía el cruzar una crisis como la que se ha vivido a nivel mundial en estos tiempos. Todos los seres humanos necesitamos al Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, en quien apoyarnos en los momentos, sean momentos difíciles, sean momentos de prosperidad. En todos los momentos de nuestras vidas, nosotros como seres humanos fuimos diseñados para apoyarnos en Dios, apoyarnos en nuestro Creador, vivir con Él y compartir con Él nuestras vidas y ser dirigidos por Él. Si no lo hacemos, es mucho más difícil poder cruzar una circunstancia como la que hoy vivimos. Es una enseñanza, es de las enseñanzas que aprendemos hoy del Señor Jesucristo. Y concluimos con lo siguiente: el Señor entró le llamamos la entrada triunfal, con un propósito específico. Siempre ha sido ese propósito específico: dar esperanza a la humanidad, dar esperanza a la humanidad, traer salvación y vida eterna, darnos perdón de pecados y llenarnos de su poderosa gracia para fortalecernos y poder seguir hacia adelante.
Y hoy el Señor igual nos da esperanza, nos da fortaleza y nos llena de su infinito amor y de su infinita gracia para que todos en este momento nos levantemos y nos preparemos para poder seguir hacia adelante, conquistando y alcanzando, tomados de la mano del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que lo dio todo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Damos gracias al Señor y les invito a orar conmigo en este momento. Padre amado, doy gracias porque tú eres bueno. Doy gracias porque tu palabra siempre, aunque me exhorta, me anima, me fortalece y me permite levantar mis ojos con fe a un Dios vivo. Gracias, Dios, por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque así como otros países han salido de las circunstancias de esta cuarentena, nosotros también vamos a salir. Nosotros también vamos a pasar hacia el otro lado, porque te tenemos a ti. Todos vamos a pasar al otro lado y vamos a guardar en nuestro corazón y vamos a guardar en nuestra historia para contarle aún a nuestros hijos qué hicimos en este tiempo de cuarentena. Y hoy nuestros hijos, los pequeños, nos están viendo cómo estamos actuando frente a esta circunstancia y van a aprender y van a también un día a enfrentarse a cosas aún peores, porque las señales cada día serán más difíciles y entonces se van a acordar, Señor, qué hicieron sus padres. Amado Dios, que podamos modelar de una manera importante y trascendental en el corazón de nuestros hijos, que podamos levantarnos y gozarnos en medio de las circunstancias, como dices tú, que en medio de estas circunstancias podamos poner música y alabarte y darte gracias, esperando siempre lo mejor del Dios para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doy gracias a ustedes por su atención y les espero los días martes y jueves a las 7 de la noche. Estaremos pasando una palabra muy sencilla. ¿Y saben por qué la estoy haciendo muy sencilla? Porque estoy obedeciendo a Dios. Él me dice, da la palabra más sencilla, vuelve a dar leche espiritual. Yo está bien, Señor. Así que vamos a dar esas palabras muy sencillas y compártala con personas que no conozcan del Señor Jesucristo. Porque todo se hace es también con un propósito de que el reino de los cielos se extienda de una manera poderosa en todos los lugares. Y nada, nos vemos en el próximo domingo. Esperamos que podamos estar juntos y si no, nos vamos a ver viendo a través de este medio. Muchas bendiciones a todos, les amo mucho, les extraño también mucho. Reciban un abrazo a través de esta distancia. Muchas bendiciones y hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.